Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México y el día de hoy vamos a hablar sobre los incentivos económicos para mejorar la calidad del transporte público. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Qué y cuáles son los indicadores de calidad en los contratos del sector transporte? ¿Cómo propiciar su existencia, adecuación y capacidad del uso? ¿Cuáles posibles estímulos hay para su cumplimiento? ¿Cómo implementar incentivos y restricciones para la mejora del sector transporte? Les recordamos que al finalizar la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que puedan ir haciendo sus preguntas durante la sesión, ¿vale? En esta ocasión nos acompaña Johnny Orbea, quien es coordinadora de Economía de la Movilidad en el área de movilidad urbana de WRI Ciudades. Coordina proyectos de análisis económico y financiero de sistemas de transporte, estructuración financiera y apoya la realización de estudios económicos y financieros. Lidera la estrategia de electromovilidad en WRI México. Ha trabajado en el sector privado y público internacional, en China, Austria y Chile, en temas relacionados con análisis industriales y desarrollo macroeconómico, así como en la promoción de la sustentabilidad en ciudades. Es maestra en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Negocios Internacional y Gestión Empresarial por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene un diplomado en la preparación de licitaciones para proyectos de cooperación internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otro en Estadística Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Johnny, te damos la bienvenida y comencemos con la presentación. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Como bien explicaba Valeria, vamos a estar hablando sobre los Ahora, lo primero sería hablar. Estamos presentando un problema de audio. Ya. Listo. Ok, ahora espero que me oigan mejor. Entonces, como bien decía Valeria, vamos a hablar sobre los incentivos económicos para la mejora de calidad del transporte. El objetivo de este webinar es exponer un estudio que hemos estado desarrollando con apoyo de FedEx sobre los mecanismos económicos para el cumplimiento de la calidad del servicio y presentar las lecciones aprendidas de los sistemas en América Latina. Tal y como hemos estructurado el análisis, el estudio es saber más allá de los indicadores de calidad del servicio que son ya muy comunes en los sistemas de transporte en América Latina, sobre los mecanismos económicos, esos incentivos y cómo estos se estructuran dentro de los contratos para ver cuáles tienen mejor impacto y cuáles pueden adaptarse a otros sistemas para conseguir una mejora en la calidad del servicio, digamos, un cumplimiento de esos indicadores. Para ello, lo que hicimos es una comparativa de varios sistemas de América Latina y una vez teniendo esa comparativa, compararlo con el sistema de Londres como un sistema icónico en términos de calidad del servicio. Entonces, como ya explicaba Valeria, la agenda es primero qué es y cómo se mide la calidad del servicio desde la perspectiva del equipo de movilidad urbana de WRI México, cuál es la metodología que utilizamos para la selección de estos distintos casos, un resultado general sobre esos estudios. Obviamente, eso es una presentación resumida de lo que es un estudio bastante largo, por lo tanto, habrá algunos datos que no los voy a presentar. Las lecciones aprendidas generales de todos los sistemas y una nota final sobre la publicación, que será el resultado del estudio que estamos haciendo. Entonces, en primer término, ¿qué es la calidad del servicio? Como para enmarcar toda la presentación, es, pues, al fin y al cabo, la percepción del usuario sobre un servicio ofrecido por el sistema de transporte público. En ese sentido, nosotros, tal y como también lo hacen otras organizaciones, entendemos que la calidad del servicio tiene 3 tiempos: antes, durante y después del viaje. Antes, durante un proceso de toma de decisión,
donde normalmente los elementos de calidad del servicio que se tienen en cuenta es de información al usuario, la confiabilidad del sistema, el conocimiento de las rutas y demás. Durante el viaje, obviamente son los indicadores que comúnmente se estudian, que es limpieza, frecuencia, regularidad, todos los que afectan durante nuestra experiencia al servicio del viaje. Y después, ya una vez llegado a nuestro destino, pues tener la capacidad de retroalimentación al sistema y toda la información que nos puede derivar para volver a utilizar el mismo servicio. Además, enmarcamos la calidad del servicio, tal y como hacen las normas europeas y muchos otros sistemas, en 4 estructuras o elementos diferentes: la calidad esperada, la calidad objetivo, la calidad producida y la calidad percibida. Empezando por la parte izquierda de la calidad esperada, es los que los clientes actuales y potenciales, es decir, los usuarios de transporte público, esperan del servicio de transporte público. Obviamente esta calidad esperada depende mucho de la cultura, depende mucho del sistema, depende mucho de históricamente cómo se ha manejado el sistema de transporte público y la calidad esperada que pueden tener algunos sistemas en América Latina, como son Santiago de Chile o Bogotá, es muy diferente a la que se puede esperar o la que esperan los usuarios en otras ciudades, perdón, como puede ser aquí en México. La calidad objetivo es una relación entre la calidad esperada y la decisión del gobierno de cuál quiere ser la calidad que quieren proveer al servicio. Digamos, la autoridad tiene que decidir cuáles son los indicadores y cuáles son los niveles de calidad que se quiere ofrecer. Seguidamente está la calidad producida. Esta es la calidad que realmente al final acaba pues produciendo, digamos, el sistema de transporte público. Normalmente es esta parte de todo el ciclo de la calidad del sistema de transporte público la que más se estudia. Digamos, aquí tenemos indicadores de regularidad y de frecuencia, de limpieza, que es al final cómo se provee el servicio. Y finalmente, regresando a la parte izquierda del cuadro, la calidad percibida es lo que el usuario percibe. No siempre está alineado a la calidad producida. Digamos, nosotros podemos tener unos niveles de calidad donde la frecuencia, el nivel mínimo de frecuencia es del 90%, pero la calidad percibida por el usuario es que los tiempos de espera son muy largos. Entonces, la percepción va a ser negativa a pesar de que se están cumpliendo los indicadores propuestos por la autoridad. Por lo tanto, se tienen que medir de alguna manera o se tienen que tener en cuenta estos 4 aspectos del ciclo de la calidad de servicio para poder hacer un match entre lo que quieren los clientes, los usuarios, y lo que propone la autoridad. Como bien decía, hay diferentes elementos que se pueden medir en términos de calidad de servicio, como son accesibilidad, atención al usuario, el impacto ambiental, la seguridad, tanto interna como seguridad vial, el tiempo en términos de tiempo de espera y la información al usuario. Todos estos elementos, tienen a su vez, digamos, de alguna manera como subindicadores que podrían afectar a la calidad percibida en estos elementos muy específicos, que ya veremos un poquito más adelante. En términos de metodología del estudio, nosotros pensamos que al fin y al cabo, para poder evaluar la calidad de servicio, necesitamos que todos los estudios de caso tuvieran unas características como estas. El primero, que fuera un sistema BRT, digamos, por una capacidad de control de la calidad del servicio en un sistema cerrado. Es más fácil controlar la calidad del servicio que en un sistema abierto, aunque sabemos que en algunas de las ciudades seleccionadas, que voy a presentar más adelante, no hemos cumplido esta característica. Ya les explicaré por qué. En segundo lugar, que sea un sistema público con operación privada, sobre todo porque es el sistema más común en América Latina. Que la remuneración esté a cargo del sistema, digamos que sea un sistema estructurado donde la autoridad tiene capacidad para restringir los ingresos a los operadores del sistema, que pudiéramos tener acceso a información de las concesiones, obviamente a todos los planes y a todos los elementos de calidad del servicio de los contratos, y
que en estos contratos estuviera y existiera explícitamente indicadores de calidad del servicio y que tuvieran información más o menos completa sobre cómo afectan a los ingresos. Entonces, con base en todas estas características, seleccionamos las siguientes ciudades. Y vuelvo al punto anterior, obviamente el sistema de Santiago de Chile no es un BRT, no es un sistema cerrado, sin embargo, tiene mucha información, tiene unos contratos en los que sí se puede revisar la calidad del servicio. Entonces escogimos Santiago de Chile, Bogotá, Cali en Colombia y Sao Paulo, Belo Horizonte y Curitiba en Brasil. Y como les decía al comienzo, Londres como un sistema icónico en términos de calidad del servicio, en el que solamente estamos comparando sistema de autobuses. Entonces ya pasando a los temas más importantes del estudio, voy a presentar unas láminas muy generales sobre cada uno de los estudios de caso y unas conclusiones sobre cada uno de ellos para al final acabar con unas conclusiones generales o más que unas conclusiones, unas lecciones aprendidas sobre qué es lo que se puede mejorar en términos de calidad del servicio. Lo primero, Santiago de Chile es una ciudad de más o menos como aproximadamente 7 millones de habitantes. Tiene una integración tarifaria entre autobuses, metro y un tren de cercanías. Se producen alrededor de 18.5 millones de viajes diarios, de los que el 33% se realizan en transporte público, en todos estos modos que ya mencioné. Sobre los indicadores y el proceso, básicamente vamos a ver indicadores que se repiten en casi todos los sistemas, como son frecuencia, regularidad, calidad de los vehículos. Y en este caso, como ven, hay dos elementos muy importantes a destacar. El primero, las multas se hacen en UFs, que son unidades internas del país de contabilización. Y la segunda es que existe un indicador que afecta directamente a los ingresos. Si ven en la parte de abajo donde está la fórmula, al final la fórmula no es más que pasajeros transportados por precio por pasajero, kilómetros operados por precio por kilómetros, y todo ello ponderado por el IST, que es el indicador de calidad del transporte. Entonces, lo positivo del caso de Santiago de Chile es que el indicador de calidad de transporte afecta directamente a todos los ingresos de los operadores, digamos al ingreso total de los operadores. Además, en Santiago de Chile existe un fondo de bonificaciones que se entrega al mejor operador en semestral o anual, perdón. Y además existen algunas multas que están integradas en el elemento descuentos de la fórmula que está en la parte de abajo. Como términos negativos, el sistema, regresándome a la parte del ciclo de vida y calidad del servicio, solamente evalúa la calidad producida y no la calidad percibida por los usuarios, a pesar de que sí existen encuestas de calidad del servicio que se hacen de manera bastante regular. Estas no cuentan como parte de la aplicación o del descuento para los operadores de transporte. Por lo tanto, esas encuestas acaban siendo de alguna manera informativas sobre la percepción del usuario de la calidad del servicio, más no afectan directamente a los ingresos de los diferentes operadores. Por otro lado, se puede ver cómo en las reglas y en la tabla donde pone máximos, los elementos, los niveles de los indicadores son estáticos, digamos, se fija un nivel de frecuencia mínimo, un nivel de regularidad mínimo, que es el que tienen que cumplir los operadores, de manera que estos puedan tener una mayor certeza de cuál va a ser el ingreso. Sin embargo, no fomenta un incremento gradual de la calidad del servicio, como pudiera ser si estuvieran en relación a el impacto final o el servicio final que dan los otros competidores, digamos, dentro del sistema. Los operadores, como ya vamos a ver que sí ocurre en otros sistemas comparados. Estas son las conclusiones que ya he explicado. Creo que es más fácil entenderlo con la parte de proceso y los indicadores, que no aquí solamente, pero lo tienen
como recordatorio porque la presentación va a quedar en la web, ¿verdad? Sí. Gracias. Pasando a Bogotá, pues como saben, Bogotá tiene alrededor de 9.3 millones de personas en su área metropolitana. El sistema que nosotros evaluamos es el sistema integrado de transporte, o sea, las rutas troncales de Transmilenio, que tienen alrededor de 112 kilómetros, con una flota vinculada de más de 3.000, alrededor de 3.000 unidades en la flota, en las rutas troncales, con alrededor de 2.4 millones de pasajeros. En este caso, hay una gran diferenciación entre las fases 1 y 2 del sistema Transmilenio con la fase 3, que vamos a explicar más adelante porque es muy importante en términos de calidad del servicio. En la fase 1 y 2 del sistema, como ven en la presentación, existen tanto multas como indicadores de regularidad y puntualidad que vamos a ver más adelante. Todos ellos tienen un impacto sobre los ingresos de los operadores, y en este caso, en el caso de las multas, es importante señalar que, a diferencia del caso de Santiago, aquí las multas se fijan por kilómetros. En este sentido es importante, dado que como los operadores están ingresando por kilómetros operados, tener las multas también en kilómetros hace que las multas siempre sean parejas en relación a los ingresos, más allá de cuánto es que finalmente ingresan por kilómetro los operadores. Por lo tanto, se pueden modificar, digamos, si queremos darle mayor o menor peso a cada una de las multas en términos de kilómetros, siempre en relación a cuánto es que cuesta o cuánto es que ganan los diferentes operadores por kilómetro. Además, como ya decía, en la fase 1 y 2 del sistema Transmilenio existen los siguientes indicadores, que es regularidad, puntualidad y grado de satisfacción. En el caso del grado de satisfacción es importante tenerlo en cuenta, dado que se establece que se tienen que hacer unas encuestas de calidad del servicio que en este caso sí tienen injerencia sobre los ingresos de los operadores. Por lo tanto, es importante, en este caso Bogotá, sí mide y sí condiciona los ingresos de los operadores por la calidad percibida por los usuarios. En la fórmula de abajo es cómo se distribuyen las multas, cómo se distribuye el ingreso en términos de indicador del proceso, con un rango mínimo del 80%, y solamente reciben, digamos, esa parte proporcional de los ingresos los operadores que tengan más de 80 puntos o más del 80% de bonificación sobre los indicadores de calidad del servicio. En la fase 3 cambia todo, digamos, los procesos de contabilización de calidad del servicio de Transmilenio, y como vemos, se crea una función de calidad del servicio que aplica para todos los ingresos de todos los tipos de vehículos de la fase 3, de la troncal 3, digamos, de Transmilenio. Este factor de calidad está integrado en 40% por el índice de cumplimiento de despachos y por un 60% de puntualidad de partidas realizadas. Como ven, el mínimo de ingreso que tienen los operadores es del 97%, por lo tanto, el máximo de penalización es de un 3%. Viendo el caso de Bogotá, es importante, como ya decía al comienzo, las grandes lecciones aprendidas del caso de Bogotá es el tema de las multas consideradas en kilómetros. El hecho de que estén directamente referenciadas con los ingresos hace que se pueda mantener una relación entre ello y el mismo peso, digamos, entre los ingresos y las sanciones. Además, obviamente que la calidad percibida es evaluada y tiene injerencia sobre los ingresos de los operadores, y además saber que tanto en la fase 1, las fases 1 y 2 existe un fondo de bonificación que después desaparece en la fase 3, pero también es importante considerar que no solamente son necesarias las sanciones, sino que también es necesario la bonificación de los operadores que actúan de la mejor manera o de la manera óptima. En todo caso, al igual que pasa en el caso de Santiago, los indicadores son fijos
Y repito, esto es un tema positivo para los operadores privados, de manera que ellos pueden saber o pueden prever sus ingresos de manera más segura. Sin embargo, deja de lado la capacidad de un incremento gradual de la calidad del servicio. Como decía, aquí tienen las conclusiones para más adelante. En el caso de Colombia, de Cali, el sistema mío es un sistema de 6 rutas troncales de uso exclusivo, un BRT, con un total de 36 kilómetros. En la ciudad de Cali, en el sistema mío, que es masivo integrado de Occidente, se atiende aproximadamente a 470,000 personas al día, con una cobertura del 87% de la ciudad. ¿Cómo funciona el sistema en Cali? Y aquí sí me gustaría detenerme un poco porque cambia bastante el método. Lo que se hace es, tal y como hemos visto en el sistema, bueno, tal y como vamos a ver también en otros sistemas, perdón, se crea un indicador, que es un índice de calidad del servicio que está integrado por subindicadores con una ponderación específica, como vemos, índice de cumplimiento, regularidad de operación y estado de la flota, cada una con una ponderación específica, y un indicador de calidad del desempeño. Se sitúa entre el 91 y el 97%. Aquí, en los contratos de Cali aparecen dos fórmulas posibles para la aplicación de las sanciones o beneficios en relación a la calidad del servicio, el método A o el método B. En el método A se asume que, tal y como se estructuró desde un comienzo, el 70% del 70% de los ingresos son el costo operativo. Y entonces el indicador de calidad del desempeño afecta a los kilómetros realizados por articulados, los kilómetros realizados por padrón y los kilómetros realizados por los servicios complementarios. En la fórmula B se asume que los costos operativos son mayores a este 70% de los ingresos y por lo tanto se modifican el impacto que tiene la calidad del servicio o las bonificaciones o las sanciones que se les aplican a los operadores en términos de calidad del servicio. En este caso es importante detenerse a pensar sobre la posibilidad de que existan dos fórmulas de remuneración para los operadores en relación a los ingresos totales del sistema. Este punto y la capacidad, digamos, este punto impacta obviamente sobre la sustentabilidad financiera del sistema, que finalmente es lo que da soporte a que se pueda dar un servicio y se pueda dar un servicio de calidad. Por lo tanto, relacionar los ingresos de los operadores y la calidad del servicio de los ingresos de los operadores a los ingresos totales del sistema permite mantener el sistema en operación durante más tiempo o, digamos, de manera más estable. Las grandes lecciones en el caso de Cali, obviamente es la combinación de subindicadores para crear un solo indicador de calidad del servicio que facilita pues la ponderación o el conocimiento de qué tan bueno es el sistema, de qué tan bien está operando ese sistema, el hecho de que estén en cuenta los ingresos totales del sistema relacionados con los ingresos de los operadores. Y por otro lado, pues uno de los elementos que son como objeto de mejora en el caso de Cali es pues que no se tiene en cuenta la calidad percibida por el usuario, digamos, a diferencia de cómo sí se tenía en cuenta en el caso de Bogotá a través de las encuestas y el grado de satisfacción. Para el caso de Sao Paulo es un área metropolitana de alrededor de 22 millones de personas. El número de viajes dentro de la ciudad es 35,8 millones, de los cuales el 33% se realiza en transporte colectivo. Es un sistema en el que nosotros el sistema que estamos analizando en este caso, en este estudio, es el sistema troncoalimentador de autobuses, aunque ya sabemos que obviamente Sao Paulo tiene más sistemas, pero nosotros nos enfocamos eso por obvias razones comparativas con los demás sistemas. Y como ven, los indicadores del sistema de Sao Paulo tienen un gran indicador de la misma manera que lo tenía Cali, que es el indicador de calidad del transporte, que a su vez tiene subindicadores
como ya veíamos en muchos casos parecidos a los que ya estamos visualizando en otros sistemas, como es el cumplimiento de viajes, la puntualidad, la regularidad, y en este caso tienen en cuenta también la ocupación y la accidentabilidad en términos de kilómetros por accidente. Aquí lo destacable en el caso de Sao Paulo es que los límites mínimos para conseguir no ser afectado, digamos, por mala operación en términos de calidad de servicio, son dinámicos en función de cuál es el resultado en términos de calidad de servicio de los demás operadores. Por lo tanto, aquí los operadores no van a tener una seguridad o una certeza sobre cuál va a ser su ingreso, a pesar de que estén operando a lo mejor de la misma manera que lo hacían el mes pasado hace 6 meses. Sin embargo, teniendo estos indicadores móviles, digamos, de alguna manera, lo que se consigue es que cuanto mejores son los operadores del sistema, más arriba se va estableciendo el mínimo que se tiene que hacer para poder operar en este tipo de sistemas. Por lo tanto, más específicamente, digamos, en el caso de Sao Paulo, cuando un solo operador se sitúa por encima del mínimo de referencia, digamos, se le otorga una puntuación de 10 y los demás operadores se les va puntuando de 0 a 9 en función pues, de cómo están en la lista de buenos operadores. Cuando el 50% de los operadores se sitúa por encima del nivel de referencia, entonces se hace una distribución exponencial de las notas a partir del número 15, a partir del número 5, del 0 al 5, del 0 al 10, perdón, a partir del operador 5, de manera que no todos los operadores reciben, o sea, ya no es una distribución lineal, sino es una distribución exponencial, lo que provoca que siempre quieras estar en esa parte de arriba, en ese máximo, en ese óptimo de la calidad del servicio, pues por no saber, al fin y al cabo, por no tener certeza sobre cuánto es que vas a poder ingresar en referencia a la calidad del servicio. Las lecciones aprendidas de este caso es, tal y como pasa en el caso de Cali, que exista un indicador de calidad del servicio que pueda contener toda la información del sistema para que realmente sea más fácil de controlar y más fácil también relacionarlo con encuestas de satisfacción al usuario, donde la pregunta puede llegar a ser cómo valora usted el servicio recibido en este sistema y se pueda comparar con la calidad ofrecida y reasignar o modificar los indicadores o los métodos de medición o los métodos de incentivos que puedan casar de mejor manera con lo que dicen los usuarios. Obviamente, lo más destacable en este caso es que los límites sean dinámicos, que hagan referencia a cuáles son los impactos y cuáles son los resultados del resto de los operadores del sistema, que esto permite obviamente las mejores graduales, las mejoras graduales tanto del sistema en general, pero también de los operadores que tienen menor rendimiento en términos de calidad, de manera que por esa curva exponencial y no lineal se puede ir bonificando las mejoras de los operadores con peores resultados y tiene un aspecto a mejorar, que es un poquito más de énfasis en el tema de seguridad vial, aunque obviamente son los primeros que vemos hasta ahora que tienen el índice de accidentabilidad dentro de su índice de calidad de servicio global. Pasando a Belo Horizonte. Belo Horizonte tiene una población aproximada de 2.5 millones de personas. Tiene un sistema llamado MOVE, el sistema BRT se llama MOVE, y tiene más o menos unos 23 kilómetros de corredores centrales exclusivos, y está controlado, digamos, por la autoridad llamada BH Trans, Belo Horizonte Trans.
En este caso, tal y como hemos visto en el caso de Cali y de Sao Paulo, también existe un índice de desempeño operacional o de calidad del servicio que está integrado por diferentes subindicadores. Nos volvemos a topar con básicamente los indicadores muy parecidos a los que ya teníamos: cumplimiento de programación, puntualidad, comodidad, que puede ser equiparable a la ocupación que ya habíamos visto en otros sistemas, y reclamación al usuario. En este caso, es destacable, en primer lugar, el proceso por el cual BH Trans mantiene la calidad del servicio. Ellos emiten informes de gestión sobre el sistema de manera mensual, de manera que están abiertos al público en su web, y todos los usuarios, todas las personas pueden acceder a ellos para ver cómo se mueve el sistema, cómo ha ido operando mes por mes. Como ven, el 97% de los ingresos se realizan de manera directa, el 3% se hace con base en el cumplimiento de la calidad, y además existe un fondo formado por depósitos mensuales de alrededor del 1% total de los ingresos, destinados a garantizar el equilibrio económico y financiero de todo el sistema, que también tiene relación, obviamente, con esta parte de calidad del servicio, dado que es comparativamente con la idea que traíamos de Cali, de cómo se relaciona los ingresos del operador, la calidad del servicio, y los ingresos totales del sistema. En términos de las conclusiones o las lecciones aprendidas, incluye un indicador de seguridad vial, haciendo más énfasis en temas de interrupción del servicio por actos de inseguridad o vandalismo, pero también se toma en cuenta temas de seguridad vial. Se mide la calidad percibida por el usuario a través de la gerencia de servicio al usuario, no de manera integral, tal y como lo hacen en Bogotá a través de esta encuesta que forma el indicador de grado de satisfacción del usuario, pero sí a través de las reclamaciones que los usuarios puedan llegar a hacer a la gerencia del servicio, al BH Trans. Y cuenta, como ya decía, con un fondo destinado a garantizar el equilibrio económico. Como elementos que creemos que podrían apoyar a la mejora de calidad del servicio o al cumplimiento de esos indicadores es el tema de la remuneración fija, los niveles fijos en términos de calidad del servicio, lo que hace que los operadores tengan mayor certeza. Sin embargo, no mueve hacia arriba, digamos, la calidad general del sistema, no se tiene en cuenta el nivel de ingresos del sistema y no hay estos incentivos para la mejora continua. En el caso de Curitiba, pues si todos los que me están escuchando, espero que sí sepan de transporte, obviamente todo el mundo lo tiene en la cabeza, es el primer BRT, a expensas de lo que digan los demás, conocido en el mundo, digamos. Es una región con 5 millones de personas, mueve alrededor de 619,000 pasajeros al día, y en 1980 se crea el RIT, que es la Red Integrada de Transporte, que funciona hasta más o menos el año 2015, cuando se desintegra y entonces las transferencias entre diferentes sistemas ya no son integración tarifaria. Ese es un comentario general de situación. Tal y como vemos en los demás, ya hemos visto en el caso de Cali, en el caso de Sao Paulo existe un indicador de calidad del servicio general que está constituido por regularidad, satisfacción, evaluaciones, inspección, diferentes elementos que, integrando eso, afectan directamente a la remuneración del sistema, donde la fórmula de abajo y el 0,97 más el indicador de calidad de arriba por el total del, digamos, es costo de los servicios, pero al fin y al cabo es el monto ofertado por los diferentes operadores del sistema. Como elementos aprendidos del tema de Curitiba, es obviamente esta parte de que la calidad del servicio afecta directamente a los ingresos, como hemos visto que también pasa en otros sistemas. Se evalúa la calidad producida y percibida, aunque no depende de los demás operadores, con cumplimientos de nivel fijos. Se toma en cuenta, y ese es un punto importante tal y como se ve en el tema de los cumplimientos, se toma en cuenta el
el año anterior, digamos, por ejemplo, en el caso de la satisfacción al usuario, es la reducción del porcentaje sobre el año anterior al valor indicado fijado. Entonces, no se toma en cuenta el resultado de los demás operadores, pero sí el resultado general del año anterior. Por lo tanto, sí se estimula una mejora continua en el servicio. Finalmente, nada más por compararlo y de una manera más ligera y más liviana con el sistema de Londres, solamente el sistema de London Buses. Como vemos, pues tienen muchos indicadores de calidad de servicio. Estos solamente son algunos ejemplos, pero también tienen en cuenta por regularidad, puntualidad, el tema de mantenimiento, satisfacción al cliente, seguridad vial. Y aquí hay dos temas importantes que destacar. En el primero es la confiabilidad. El indicador de confiabilidad es muy importante para el sistema de Londres. Constituye la base de las bonificaciones y deducciones financieras de los contratos. Digamos, no solamente se mide que se cumpla con la regularidad o la puntualidad, sino que realmente se cumpla con ese, pues al final sí, con la confiabilidad, perdón, de lo que se había dicho que se iba a llegar, ¿no? Si se digo que era a las 9:01, que sea a las 9:01. Y por otro lado, el tema de la seguridad vial. Este es un tema importante que en el resto de los sistemas, en todos los demás sistemas que hemos analizado de América Latina, no se tiene tanta importancia en el tema de seguridad vial. Aquí, los indicadores de seguridad vial pueden ser la pérdida de un contrato o la pérdida de operación de algunas rutas. Por lo tanto, es importantísimo la capacitación, es importante la seguridad de los vehículos, la capacitación a los operadores, perdón, la seguridad de los vehículos y todos los elementos que puedan llevar a no tener incidentes viales. Si se tienen incidentes viales, puede provocar la pérdida del contrato y de la operación de una ruta. En ese sentido, es importante, digamos, de alguna manera llevarnos esa lección aprendida. Al final los sistemas necesariamente tienen que ser seguros, tienen que garantizar la seguridad de todos los usuarios y este es uno de los temas que es más relevantes y que es como punto de mejora para todos los sistemas analizados en América Latina. ¿Cómo se lleva a cabo el tema de los ingresos? En Londres, el pago de las remuneraciones se hace de acuerdo al cumplimiento de los kilómetros ofertados y obviamente tiene injerencia en la calidad del servicio en esos ingresos. Como conclusiones generales del caso de Londres, como ya decía al comienzo, se premia la confiabilidad del sistema como base contundente para la remuneración de los diferentes operadores. Se diferencian los indicadores, creo que también esa es una gran lección, para crear los incentivos correctos por tipos de rutas. No son los mismos indicadores o no es la misma ponderación de los indicadores para rutas de alta frecuencia o rutas de baja frecuencia. Creo que eso también es un tema a considerar. Se evalúa la provisión del servicio o la calidad producida, tanto como la del servicio percibida, dado que se hacen encuestas, se hacen valoraciones de pasajero incógnito. Se evalúan directamente las acciones del conductor a través de este sistema de pasajero incógnito y obviamente el tema de la seguridad vial que juega ese papel determinante en los contratos, dándole toda la importancia que necesita tener. Finalmente, las lecciones aprendidas. Quiero repetir, esto es una forma muy condensada. El documento estará publicado a finales de este año y ahí ya vendrá toda la información. Como vemos, hay diferentes indicadores que se evalúan o impactan en los ingresos de manera directa o a través de multas, tal y como se ve en la tabla, y las grandes lecciones aprendidas, en primer lugar, en términos de indicadores, es que de manera general en América Latina la seguridad vial de transporte público está menospreciada, que se debe evaluar la calidad percibida por el usuario y no solamente la calidad producida, tal y como se hace en fase 1 y 2 de Transmilenio, y que es recomendable contar tanto con premios como con sanciones, llegar con esos fondos de bonificaciones que permiten el incremento gradual y permiten bonificar a los mejores operadores, así como las sanciones que obviamente multan a quien no cumple con los límites mínimos. Ya de manera un poquito más específica, pues las lecciones es que al final los límites de los beneficios y sanciones deben ser dinámicos en relación con los operadores
con todos los operadores del sistema, y también vemos que tiene su utilidad, digamos, compararlos con los resultados anteriores, con los resultados de los años o de los periodos anteriores, para incentivar esa mejora gradual del servicio, de manera de que si todos los operadores son buenos o todos los años son buenos, siempre nos asentemos en una base mínima que es mejor que la del año anterior o que es mejor que la de los peores operadores. Tal y como vemos con el caso de Bogotá, la unidad de las sanciones creemos que debería estar relacionada con el método de pago. Digamos, si nos pagan por kilómetros, deben ser tantos kilómetros de multa por algún indicador en específico, para que siempre estén relacionados con, siempre tengan el mismo impacto sobre los ingresos y no dependa de cómo se mueven las tarifas de remuneración a los operadores o cómo se mueven en este caso, como pasa en Chile, las unidades de fomento. Creemos que sí se debe tener en cuenta los ingresos del sistema para la remuneración y obviamente en términos de calidad del servicio para asegurar la sustentabilidad financiera que da pie a que se pueda seguir operando de la mejor manera un sistema. Además, creemos que es recomendable que este es solamente un indicador que puede estar integrado por diferentes subindicadores, que le da al sistema una nota final sobre la calidad producida y que puede tener ese valor comparativo con las encuestas de calidad del servicio o con la percepción del usuario en términos de la calidad percibida. Nada más me queda decirles que, como ya he comentado al comienzo, la información que les presento es una versión muy condensada de todo un estudio que estamos realizando, que esperamos que ya esté publicado a finales de este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joane, por toda la explicación. Está súper interesante el estudio que están haciendo para comparar distintos sistemas de transporte a nivel de Latinoamérica y teniendo a Londres como referente. Hemos estado respondiendo algunas preguntas con el apoyo del equipo técnico de Joane y dejamos algunas para contestar al finalizar la sesión para que todos puedan tener la respuesta. La primera pregunta que nos hacen es, ¿quién aplica las sanciones y las mediciones en cada sistema y en cada ciudad? La pregunta es, ¿quién aplica las sanciones y las mediciones en cada sistema según la ciudad? Necesito que actives tu... Cada sistema, digamos que las sanciones o la reducción de ingresos las hace la autoridad. En este caso es uno de los elementos que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de seleccionar los sistemas y es precisamente que hubiera una autoridad que es responsable de la distribución de ingresos, digamos. En este caso solamente hemos escogido esa clase de sistemas en la que la autoridad tiene esa facultad, digamos, recaba o recoge toda la información, todas las tarifas y a través de diferentes mecanismos de distribución los distribuye ya sea por pasajero transportado, por kilómetro operado o una combinación de ambas a los diferentes operadores. Cuando se realiza ese proceso es que se puede aplicar esas multas o esa reducción de ingresos de manera directa. Digamos, lo que se hace es que normalmente se evalúan, digamos, un periodo del mes 1 y los resultados de la operación en calidad del servicio del mes 1 impactan en los ingresos del mes 2, porque obviamente no se puede hacer toda la vez. Pero básicamente es la autoridad quien al final pues acaba imponiendo esas sanciones o esas multas. Ok. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué se hace con los recursos que se obtienen a través de la sanción? O sea, una vez la autoridad aplica la sanción y hace este recaudo de recursos, ¿qué se hace con ellos? El destino de esos ingresos difiere, depende del sistema. En algunos casos es la base de los ingresos de esos fondos de bonificación. Digamos que en los sistemas donde existen esos fondos, lo que se hace es que se recogen todos esos, ya sea multas o sean ingresos que no se han distribuido,
se meten al fondo y eso es lo que después se bonifica al mejor operador del siguiente periodo, y en algunos casos directamente pues se deja de pagar y forma parte de los ingresos para el pago de los operadores en el siguiente periodo, ¿no? Directamente, sin relación directa con la calidad del servicio. ¿Qué podría exigir un usuario respecto a la calidad de servicio? ¿Cuáles serían como las exigencias que pueden hacer y tal vez cuáles son los mecanismos que pueden utilizar para transmitir estas exigencias? Las exigencias al fin y al cabo se realizan en relación a la calidad esperada de cada uno de los usuarios. Digamos, ahí, como decía al comienzo, la calidad esperada por un usuario que normalmente, por poner un ejemplo, utiliza las micros en Ciudad de México, pues no va a ser la misma que un usuario que utiliza pues un autobús nuevo de 2 pisos y que además es bajo en emisiones de Londres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que pueden o deben exigir los usuarios? Es lo que cada uno considere que es el sistema que debe tener. Digamos, obviamente hay unos estándares que sin duda tiene que ser seguro, sin duda tiene que ser confiable, tiene que ser regular, tiene que ser puntual. Digamos, hay unos elementos básicos que son los que se miden de manera general, como hemos visto ya repetidos en casi todos los sistemas que hemos analizado. Sin embargo, también está de mano de los usuarios o de mano de la situación en la que los usuarios utilizan ese servicio, poner mayor o menor énfasis en diferentes elementos de calidad de servicio que ellos puedan querer. Al final, por ejemplo, comparando, no sé, Ciudad de México o el Estado de México, obviamente los usuarios de transporte público pueden pedir de manera prioritaria temas de seguridad, tanto de seguridad vial como seguridad interna en las unidades de transporte público. Sin embargo, es un tema que a lo mejor no es relevante en otros lugares de América Latina, o en otros lugares puede ser relevante temas, como hemos visto en algunos casos de Brasil, de vandalismo, cosa que pues no pasa o no es de gran preocupación para los usuarios de otros sistemas. Por lo tanto, digamos que qué es lo que pueden exigir es todo, al final es un servicio público, por lo tanto deben exigir el mejor servicio público y ya ponderarlo en relación a lo que ellos crean que son sus prioridades o las deficiencias mayores del sistema. Nos hacen una pregunta acá. Ok. Implementar un sistema de multas y compensaciones puede generar rechazo de los operadores. En los casos presentados, ¿hubo alguna experiencia de este tipo y qué estrategia se utilizó para minimizar la resistencia al cambio? En realidad, el estudio no está analizando el proceso por el cual se establecen esas multas, pero obviamente es correcto. Obviamente, instalar un sistema en el que vas a hacer que los ingresos se reduzcan para los operadores va a conllevar un rechazo. Sin embargo, es importante señalar que también se establecen bonificaciones y ese es el punto específico en el que se tiene que tener mucha claridad. Digamos, por ser un servicio de transporte público se tienen que establecer unos mínimos, porque es un servicio público, por lo tanto, se tiene que, digamos, comprender que eso es una obligatoriedad, tener esos elementos, pero obviamente se tiene que hacer una, pues, no sé si llamarlo negociación, pero tener en cuenta, digamos, que también se tienen que establecer esas bonificaciones, digamos, tanto así al operador que opera mal se le tienen que reducir sus ingresos como a que le opera por encima de sus compañeros o competidores operadores o por encima de los niveles mínimos que se les exigen, también se le pueden dar bonificaciones. Entonces, ambos elementos tienen que ir de la mano, de manera que no solamente se establezcan cómo te voy a quitar dinero, sino también cómo te voy a dar dinero si operas de la manera que yo espero que se haga y que además al final es en beneficio, digamos, tanto de los usuarios como de los propios operadores. Digamos, un sistema que opera con una calidad de servicio muy alta, se puede esperar de manera natural que tenga mayor número de usuarios, por lo tanto, ya sea que cobren, que los operadores obtengan ese ingreso por usuarios como por kilómetros, una mayor demanda provoca un aumento del sistema, por lo tanto provoca un aumento de su negocio.
Entonces, en ese sentido, pues no, mirado ya de una manera un poquito más a largo plazo, no debería existir grandes rechazos. Sin embargo, obviamente es un proceso complicado. Ya vamos a tener la última pregunta y después de esta pregunta yo te pediría que des como un comentario final, tal vez dirigido a los equipos técnicos que nos están escuchando, como para saber ellos de qué manera pueden implementar algunas de estas estrategias dentro de sus municipios y pues mejorar la calidad del transporte público. La última pregunta sería, ¿cómo compatibilizar la sostenibilidad financiera del operador y del servicio en un contexto con restricciones de financiación o subsidio al transporte público, como ocurre en Colombia? Ok, ¿cómo compatibilizar la sostenibilidad financiera del operador y del servicio en un contexto con restricciones de financiación o subsidio al transporte, como ocurre en Colombia? Ok. La verdad que esa pregunta es como muy filosófica. La sustentabilidad financiera en términos de reducción o limitaciones a las subvenciones o a la inversión pública, la verdad es que está complicado, digamos, de manera general, pues la operación de un sistema y la operación de un sistema de calidad cuesta dinero y pues al final, si no se paga a través de las tarifas, de alguna otra manera se tiene que poder pagar. Entonces, digamos que no hay, en ese sentido, no hay mucha salida. Si se quiere tener un sistema de calidad, necesariamente se tiene que pagar un sistema de calidad y si no se puede hacer a través de las tarifas, tiene que ser a través de otros elementos. Digo, no necesariamente tienen que ser subsidios directos a la operación o tienen que ser subsidios continuos, digamos, hay más de una estructura financiera, tanto interna como modelos de financiamiento que pueden apoyar a que no tenga que ser ni la misma autoridad, ni por términos indeterminados, ni por el mismo monto, digamos, el subsidio o la inversión en transporte público. Sin embargo, si se quiere tener una operación de transporte público, un sistema de transporte público de calidad y se quieren mantener unas tarifas bajas o por debajo del costo técnico de la operación, pues no queda mucha opción. Pero bueno, en todo caso, si ese es un tema que les interesa conocer, pues no sé, Valeria, podemos hacer un webinar sobre eso. Entonces te invito ya a que demos como el comentario final hacia los equipos técnicos de, pues, no sé, un par de tips de cómo podrían implementar algunos de estos elementos que comentaste de la metodología o de esos casos exitosos que están revisando y que les podrían ayudar a mejorar la calidad del transporte público. Pues yo creo que en este sentido, uno de los primeros elementos que en un proceso de este tipo de mejora de calidad del servicio sería un análisis profundo de los contratos y de los incentivos que la estructura de los indicadores de calidad del servicio provocan en los operadores. Vamos, si no tenemos multas suficientemente altas o tenemos multas que ya quedaron atrasadas en términos de impacto sobre los ingresos o tenemos una regularidad o una calidad promedio que satisface de alguna manera la necesidad de ingresos de los operadores de transporte, de las empresas operadoras de transporte para poder operar de manera general, eso crea unos incentivos que no provocan una mejora de calidad del servicio. Entonces, punto uno sería analizar los contratos, analizar todas esas concesiones de manera que se entienda muy bien cuáles son los incentivos que estamos poniendo a los operadores de transporte público para realmente operar de la manera que la autoridad quiere operar. Y segundo, pues valorar todas estas lecciones aprendidas de otras ciudades de América Latina y ver si realmente tienen cabida dentro de todo este ciclo de vida de calidad del servicio. Digamos, si como comentaba en una pregunta anterior, si nuestros usuarios pues no tienen una percepción de inseguridad personal dentro de las unidades de transporte o del sistema en general, pues no tendría tampoco mucho sentido hacer, por ejemplo, un indicador combinado donde ese elemento en específico tuviera una mayor ponderación que el de la regularidad, que sí es el que los usuarios tienen al que le dan mayor importancia. Por lo tanto, sería analizar
En primer lugar, los contratos, para ver qué incentivos hacen, conocer muy bien a los usuarios, saber exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que valoran más y hacerlo, diría yo, bueno, tercero sería pues valorar qué tanto las opciones aquí presentadas sirven o no para sus respectivos sistemas y después tener, poder hacer este ciclo de mejora continua, digamos, eso no es un elemento de un solo día, no son contratos, no deberían ser contratos estáticos, de manera que se hace al comienzo y después ya no se vuelven a tocar, se tienen que crear o se tienen que facilitar, ir cambiando según van cambiando las necesidades o los deseos de los diferentes usuarios del transporte público para realmente poder adaptarse a lo que el usuario quiere y tener siempre un sistema de transporte público de calidad. Bueno, muchísimas gracias, Joanne, por toda la explicación. A los asistentes les agradecemos su participación en este webinar y los invitamos a nuestra próxima sesión el jueves 21 de junio a las 10 de la mañana, que es el cuarto módulo de la serie de DOTS, donde abordaremos los mecanismos de inversión en proyectos de desarrollo orientado al transporte sustentable. Con el objetivo de mejorar nuestra oferta de capacitación, los invitamos a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar de la sesión y les recuerdo que para mantenerse informados sobre nuestra oferta de capacitación pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter @WRI_Ciudades. Tengo un anuncio especial hoy y es que vamos a tener el próximo jueves a las 11 de la mañana un webinar que está organizado por el equipo de WRI Brasil sobre el modelo de negocio para la incorporación de buses eléctricos en el sistema de transporte de Belo Horizonte. Entonces, si están interesados en conocer este tema, no se lo pierdan, el registro ya está disponible en nuestro perfil de Twitter y próximamente les haré llegar también un correo electrónico con toda la información. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia, nos vemos en 8 días.